¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, la última de un año 2022 realmente muy difícil en materia económica y financiera, porque a los componentes autóctonos que siempre tiene la economía argentina hay que agregarle, en este año en particular, bueno, todo lo que ha llegado desde el exterior, ¿no? Porque evidentemente a nivel internacional se ha generado un movimiento muy fuerte acerca de un fenómeno que no se veía desde la década del 80, que es una tasa de inflación realmente muy elevada. Cuando hablamos, por supuesto, de inflación elevada, hablamos de números como los que usted está viendo ahora en pantalla, ¿no? Para las economías de países desarrollados, donde habitualmente la tasa de inflación objetivo de los bancos centrales está alrededor del 2% anual. Bueno, como usted ve, los números se han ido mucho de cauce este año. Este sin duda ha sido el tema del año en materia económica y financiera, con lo cual Europa está cerrando, obviamente con datos al cierre del mes de noviembre, el 2022 con una tasa de inflación promedio del 10%, hablamos de la eurozona. El Reino Unido incluso tiene una tasa de inflación superior del 10,7% y Estados Unidos, después de haber alcanzado una tasa de inflación por encima del 8%, el último guarismo marca un 7,1% anual. Realmente esto realmente ha cambiado, ¿no? El panorama, no solamente desde el punto de vista económico, sino también financiero, porque ha generado fuertes subas de la tasa de interés en los países desarrollados. Y por supuesto todo esto se ha trasladado a la Argentina y a la región, ¿no es cierto? Estos son los números que tenemos aquí en América Latina, en los países limítrofes, donde la Argentina saltó de una inflación del 50% durante 2021 a una tasa de inflación cercana al 100%, ¿no? Los números al cierre de noviembre dan un acumulado durante el año del 92,4%, y después otras economías de nuestra zona que tenían habitualmente tasa de inflación en un dígito, pero en la zona baja, es decir, por debajo del 5% anual, están viendo inflaciones como en Chile en el 13,3%. El caso, diría, más benigno de la región es el de Brasil, con una inflación del 6% anual. Este, le reitero, sin duda ha sido el tema del año y ha generado lo que le muestro a continuación, que ha caracterizado el panorama financiero a nivel global: subas de tasa de interés muy vertiginosas, particularmente en los Estados Unidos, que es la meca de los negocios a nivel mundial, donde se ha visto no solamente una fuerte suba de tasa de interés, sino la más acelerada de la historia. Esto, por supuesto, ha generado, en lo que tiene que ver con el comportamiento de los mercados de riesgo, fuertes caídas, no solamente en acciones, sino también en títulos públicos. Pero como usted ve ahí el recorrido, realmente es interesante marcar justamente la dimensión del ajuste de tasas, porque el primer ajuste se dio durante el mes de marzo, donde la tasa de interés pasó a tener un límite, la tasa de interés objetivo que marca la Reserva Federal, que es la de los fondos federales, básicamente es de la tasa del mercado interbancario de los Estados Unidos. Bueno, en marzo se elevó esa tasa al 0,5% como límite superior, porque la Fed, la Reserva Federal, siempre informa la tasa objetivo en términos de rangos, y el rango se limita desde el punto de vista inferior con una tasa más baja y en el punto superior por la tasa más alta que admite la Reserva Federal. En este caso, en marzo subió al 0,5%. Y a partir de allí, como usted ve, el recorrido ha sido muy vertiginoso. Mayo 1%, junio 1,75%, julio 2,50%. Como usted ve, tramos o saltos de suba de 0,75 puntos porcentuales, realmente una velocidad muy vertiginosa, como decíamos anteriormente. Septiembre 3,25%, noviembre 4%, y recién en diciembre la Reserva Federal moderó el ritmo de suba de tasa de interés al pasar de 4 a 4,50%. Esto, le reitero, ha caracterizado la marcha de los mercados globales de riesgo a lo largo del año, con caídas muy fuertes en las acciones de los países desarrollados, que realmente han definido un mapa de inversiones muy duro. Cuando uno analiza algunos balances anuales, uno llega a la conclusión de que ha sido el peor año de la historia en las bolsas para el portafolio típico de los inversores internacionales, compuesto 60% por acciones, 40% por bonos, porque los bonos tampoco han logrado sortear este año realmente muy difícil en materia financiera. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y después seguimos compartiendo datos que tienen que ver con lo que ha sido el panorama económico y financiero durante este año 2022, y por supuesto recorremos algunos sectores de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava.
Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensa en tus beneficios, pensa en tu futuro, pensa siempre en grande, pensa en macro. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El gran astillero argentino es marplatense. Y siempre con el afán de compartir números que tienen que ver con caracterizar lo que ha sido este año 2022 en materia económica y financiera, vamos a ver las tres variables más importantes, me parece, desde el punto de vista del análisis macroeconómico, cómo han quedado en la Argentina en este cierre de año. Aquí ponemos los números, obviamente, con la restricción de no tener todos los datos al cierre del año, sino números que tienen que ver en el caso del crecimiento de la economía hasta el mes de octubre, a partir de lo que es el estimador mensual de la actividad económica que publica el INDEC, el desempleo hasta el tercer trimestre y la inflación hasta el mes de noviembre. Como usted ve en pantalla, la inflación ya la analizamos rápidamente en la apertura del programa, 92,4%, un brusco salto con respecto a lo que fue el 50% del año 2021. Y después la economía, hay que reconocer, creció este año 6,2%, aunque aquí el punto que hay que destacar, que lo hemos comentado en nuestros últimos programas, es que hacia mitad de año, de acuerdo al sector de que se trate, la economía parece haber hecho techo. A partir de allí comenzamos a ver números negativos en la comparación mensual en la actividad industrial, también en la actividad comercial e incluso en la actividad de la construcción. El desempleo también bajó cuando uno hace la comparación año contra año. Le reitero, tercer trimestre de 2022, 7,1%. El tercer trimestre del año 2021 daba 8,2%, es decir, que el desempleo cayó en la Argentina a lo largo del año, pero también, como en el caso del desempleo en la actividad económica, lo que hay que decir es que el tercer trimestre mostró una leve caída con respecto al registro que teníamos para el segundo trimestre del año, con lo cual, bueno, coincide con las cifras del comportamiento sectorial que le comentaba anteriormente, en el sentido de que la economía hacia mitad de año probablemente haya encontrado un techo y ahora estemos en un escenario con alta inflación y también entrando en estancamiento, realmente un cóctel peligroso desde el punto de vista del comportamiento económico y también de lo que tiene que ver con el bienestar de los agentes económicos en nuestro país. Siempre hablando de balances, por supuesto, analizamos lo que ha ocurrido en el año en distintos sectores de la economía marplatense. Tiempo ahora entonces de analizar el mercado inmobiliario, como siempre, con la colaboración del martillero Diego del Valle. Mira, el balance, por un lado tenés el mercado de compraventa que por lo menos este año todavía nos faltan los datos de noviembre y diciembre en cuanto al nivel de escrituras, pero seguramente, como lo anticipamos, va a marcar un crecimiento que quizás sea un 7, un 8%, estará entre un 5 y un 10%, ese crecimiento interanual, que es importante porque después de tener 2019, 2020, 2021, 3 años consecutivos con un mismo nivel de escrituras, poder tener por lo menos este año ese crecimiento, te marca sobre todo, Javier, que aquel propietario vendedor que entendió que hemos tenido un cambio muy importante en la moneda, en el valor del dólar estadounidense, y tasó razonablemente, profesionalmente su propiedad para la venta, bueno, va encontrando el círculo virtuoso de que aquel que vende también tiene la tranquilidad que cuando va a comprar, esa baja que hay en los inmuebles dolarizados, sobre todo en los inmuebles usados, se ha hecho más común. Y me parece que eso ha sido lo principal para ver este crecimiento después de 3 años de estar en un nivel de apenas 630 escrituras mensuales en todo General Porredón. Ahora, Diego, veníamos de la pandemia, volvíamos a la normalidad, uno hacía imaginar que el año iba a ser un poco más fácil quizás, y el propio Estado lo termina complicando. Sí, porque, a ver, hemos tenido después de la pandemia cambios sobre todo en esta moneda, que el mercado inmobiliario está totalmente dolarizado. Entonces, cuando vos esa moneda, como siempre lo hablamos, pasamos de estar encerrados en 60 pesos a los 2 meses 120, y hoy que estamos hablando vos y yo a un valor de 320, bueno, es complejo porque te hace también que el mercado inmobiliario, en esa oferta que hay de venta,
tenga que estar continuamente actualizando valores. Y esos valores, bueno, se vienen actualizando a medida que esa moneda crece, con valores hacia la baja, en una cantidad y exponencia de oferta de venta histórica como nunca existió. Es decir, porque vos la otra variable que tenés es un crecimiento de oferta de venta que es constante y que no ha parado. Es decir, fíjate que sigue habiendo en venta, y bueno, y hace que lamentablemente no, hasta que no tengamos la tranquilidad de esa moneda, un equilibrio, y vamos a seguir viviendo seguramente esto que estamos hablando. Han tenido, por un lado, un pequeño aumento, como detallabas, de lo que es la compra-venta de inmuebles, por el otro, un mercado de alquileres prácticamente paralizado. ¿Cómo llega el trabajador, el martillero, el corredor público a este momento de fin de año? Mirá, yo creo que lo que ha pasado en la profesión, como en todas las actividades, fíjate, en cualquier otra actividad o profesión, uno ha tenido que simplificar a un mercado que cada vez se hace más chico. Es decir, cuando vos ves la cantidad de escrituras que se hacen, el problema de los alquileres, que es terrible, porque te voy a repetir, una situación que jamás uno pensó. Es decir, jamás uno pensó que una ciudad como la nuestra, Mar del Plata, no iba a tener oferta de alquileres. Por lo tanto, uno lo que tiene que también hacer ahí es ver los recursos que tenés, cómo los trabajás para un mercado que es muy chico. Yo siempre digo lo mismo, analicemos en General Pueyrredón, para la ciudad que somos, la cantidad de habitantes que somos, fíjate el nivel de escrituras que se registran en La Plata, en todo General Pueyrredón, es un nivel muy bajo. Si vos hablás, ahora si tenemos un 7, un 8% de crecimiento, sigue siendo bajo. Estábamos en 710, 720 escrituras en todo General Pueyrredón. Es un nivel, un mercado muy chiquito, muy chiquito. Por lo tanto, creo que ojalá que haya por lo menos algún cambio en ese mercado de alquileres, que era dinámico, que tenía siempre oferta y que al profesional inmobiliario, por supuesto, le servía, porque después la venta, te voy a repetir, es más compleja y es un mercado muy chiquito. Sin lugar a dudas, una buena descripción la que hacía Diego con respecto a lo que ha sido el año 2022 en materia del mercado inmobiliario local. Un crecimiento en el número de escrituras desde niveles realmente muy bajos, como decía Diego, 700 escrituras por mes. Para una ciudad como Mar del Plata es un número realmente escaso. Y por otro lado, un mercado de alquileres muy complicado, con una ley de alquileres, una reforma a la ley vigente absolutamente paralizada en un Congreso que parece tener más objetivos políticos que de mejorar la calidad de vida de los argentinos, con lo cual es un tema que ha pasado para el año 2023, cuando realmente complica mucho la situación, no solamente de los inquilinos, sino también de los propietarios. El segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Diego del Valle, Diego analiza el fenómeno de las franquicias, que bueno, desde el punto de vista de los martilleros ha distorsionado y mucho el mercado inmobiliario, no solamente en Mar del Plata, sino en otras partes del país, y también algunas referencias adicionales al tema ley de alquileres. Mirá, ahí hay una lucha de muchos años, una lucha que uno va viendo que se van dando las sentencias a favor de la defensa de la profesión. El problema que tenemos es que la justicia, lamentablemente, es tan lenta, tiene tantos recursos, y estas empresas, estas franquicias, utilizan eso. También veo que, gracias a Dios, el mercado, los propietarios vendedores, también han entendido el problema que acarrean esta franquicia, porque yo digo siempre lo mismo, en esta profesión cualquiera que nos ve tiene que estar atendido por un matriculado, por un colegiado, tiene que conocer al martillero y corredor público con nombre y apellido, tiene que saber que el único que le puede cobrar honorarios es un martillero que está registrado y que está colegiado. Todo lo demás, que aparezcan agentes, colaboradores, pseudos nombres, pseudos títulos, lo único que hacen a veces es confundir al mercado, porque por tomar una propiedad la toman a valores que después la gente se da cuenta que no hay resultado alguno. Y lo segundo es esto, saber, bueno, quién está habilitado legalmente para un cobro de honorarios. El único que está habilitado para un cobro de honorarios es aquel que es martillero y corredor público con nombre y apellido. Y la gente siempre tiene que conocer a ese martillero y corredor público con nombre y apellido. Ahora tenemos el verano, la temporada, sabemos que el Estado prácticamente no funciona, lo que es diputados, senadores. ¿Cuál es la expectativa para el próximo año? Mirá, esta semana, por ejemplo, desde Colegio de Provincia se ha elevado un proyecto para que, por favor, la Cámara de Diputados vuelva a hacer el tratamiento de la ley para que no estar parados donde estamos parados. Como decís vos, uno ya tiene muchos años viendo cómo trabajan las cámaras.
viene verano, vienen las fiestas, viene enero, y el año que viene, como sabemos, viene un año que es de elecciones presidenciales. Y cada vez que hay elecciones presidenciales vos ves que empiezan con la interna, con las PASO, con los cargos. A mí, te digo la verdad, Javier, no creo que haya un cambio hasta ver qué sucede el año que viene con la elección presidencial, con las cámaras como queden. Lo lamentable es que no tienen idea del daño que le causan a miles y miles de inquilinos, que sobre todo en nuestra ciudad, que tanto a veces necesita del trabajo, sobre todo como decís vos ahora en la temporada. Nosotros nos encontramos con gente que llama desesperada con posibilidad de trabajo y no encuentran vivienda. Y vuelvo a repetir lo mismo, da mucha bronca porque eso uno sabe que se podría solucionar muy fácil, simplemente como hablamos siempre con la modificación, no de la ley ni derogar la ley, nada, simplemente modificar 2 artículos nada más, volver al plazo de 24 meses y permitir, en este contexto inflacionario que hemos tenido, permitir que el propietario y el inquilino acuerden un ajuste semestral en lugar de anual que le permita a ese propietario decir, bueno, sí, pongo la propiedad en alquiler. Lo veo muy complejo de que haya alguna solución el año que viene. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Seguimos analizando en este tramo de Mercados y Empresas qué ha ocurrido con la economía de este año 2022 y tiempo de hablar del salario real. En términos de técnica económica, el salario real se define como el poder de compra de los salarios, de los sueldos que reciben los trabajadores en nuestra economía. Esto es analizar no la variación nominal, es decir, cuántos pesos más recibe el trabajador, sino comparar esa variación nominal contra lo que es la suba de precios para ver si el trabajador gana o pierde poder de compra. Y bueno, los números, de acuerdo al último informe del INDEC, son estos. Los números corresponden al periodo enero-octubre, donde lo que informa el INDEC es un promedio de incremento de los salarios de los trabajadores registrados o en blanco del 72,7%, de los trabajadores no registrados o que desarrollan sus actividades en negro del 54,6%, y un crecimiento promedio de los precios, esto es la inflación, enero-octubre del 76,6%. La conclusión de esto es básicamente lo que usted siente en el bolsillo, de que este año otra vez los trabajadores han perdido poder de compra. En promedio, si uno hace las cuentas, esa pérdida de poder de compra estaría en orden del 4%, pero obviamente para los trabajadores no registrados esa pérdida ha sido mucho más importante. Volvemos a Mar del Plata, tiempo de hablar de lo que ha sido el turismo de reuniones durante el año 2022, congresos y convenciones que realmente se han recuperado y mucho después de lo que ha sido la salida del durísimo periodo de la pandemia. Así que lo que sigue es la charla que mantenía sobre este tema Javier Novoa con Julián García, presidente del Buró de Convenciones de Mar del Plata. Fue un año realmente de muchísimo trabajo, mucho trabajo. La ciudad por momentos se vio casi colapsada. Hubo 2 semanas en el mes de noviembre que la ciudad tuvo 4 congresos en simultáneo en una semana, en la misma cantidad de días. Y la verdad, se puede estar hablando que teníamos alrededor de 12.000 participantes en simultáneo de un miércoles a un sábado de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Obviamente la pandemia generó una incertidumbre que no se sabía qué iba a pasar, si bien ustedes trabajan con mucha anticipación,
no se sabía si iba a ser exitoso, más o menos, si no iba a venir nadie. ¿Cómo fue ese trabajo de empezar a mover todo nuevamente? Y realmente fue una incertidumbre. Sabíamos que íbamos a contar con la cantidad de participantes mayor a la que veníamos antes de la pandemia, porque había una necesidad de reencontrarse de los participantes, y realmente hubo congresos que casi duplicaron su participación anual. Hay muchos congresos que rotan en Mar del Plata, que vienen todos los años, y otros cada 2 o 3 años, pero los que vienen todos los años realmente duplicaron su cantidad de participantes. Imagino que es un trabajo muy fuerte de mantener al que siempre vino, de otorgarle nuevos atractivos para que elija nuevamente Mar del Plata, pero también siempre abriendo los horizontes a nuevos clientes. Sí, totalmente, abriendo horizontes a nuevos clientes, pero también trabajando mucho en el tema presupuestario. Fue un año complejo, como todos sabemos, súper complejo para nuestra actividad, más todavía porque trabajamos con 1 año y medio, 2 años de anticipación, y de golpe haber tenido una inflación que superó el valor del dólar y tener algo en pesos y que realmente no se llegaba, porque fue así la verdad. La ciudad hizo un trabajo, todos los hoteles, la parte gastronómica, técnica, armadores, organizadores de congresos, mucho trabajo como para poder llegar a un valor competitivo, para no perder ese cliente, que se quede en Mar del Plata ese evento, y para poder ganar a futuros eventos que vengan a la ciudad. Nombraste la ciudad, siempre hablamos de esta competencia de Mar del Plata contra provincias directamente. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se certifica todo lo que es hotelería, gastronomía, el lugar donde se va a hacer el congreso, para competir justamente con una provincia que tiene muchísimos más recursos? Es que en realidad trabajamos todos los hubs, por decirlo de alguna forma, de destinos de congresos y convenciones, son mayormente las provincias. Hablamos de Córdoba, de Salta, de Mendoza, pero Mar del Plata, siendo parte de la provincia de Buenos Aires y que esté hoy en un 4º lugar compitiendo con provincias, somos muy competitivos al momento de volver a lo mismo de siempre. 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hoy tener un tren que realmente funciona perfecto y que el participante puede venir sin ningún tipo de inconveniente, teniendo unas conexiones más o menos, que nos gustaría seguir teniendo muchas más conexiones, pero bueno, ahora en las últimas semanas se han implementado algunas y esperemos que puedan perdurar después de la temporada. Ese era un reclamo de hace muchísimos años, la conectividad aérea sobre todo ha ido mejorando. Sí, en realidad es un reclamo de todos los gobiernos. Siempre cada gobierno que cambia, nosotros como ciudad y como buró hacemos siempre el mismo reclamo, pero bueno, también hay muchas promesas de que va a haber muchos vuelos, siempre lo hubo, de golpe se bajan, se suben, se bajan, se suben. Uno entiende cómo es la aerolínea, entiende, pues nos han explicado muy bien cómo es la parte comercial de las aerolíneas, pero me parece que Mar del Plata debería tener muchísima más conexión, por lo menos con diferentes provincias importantes, quizás no una conexión semanal, pero sí 2 conexiones semanales, y nuestra llegada de Ezeiza, la verdad, es fundamental. Para nuestro turismo de reuniones es fundamental. Buen año sin duda entonces para el turismo de reuniones aquí en Mar del Plata, en todo el país, básicamente por lo que ha sido la recuperación post-pandemia. Y bueno, de aquí hacia adelante, naturalmente, la idea de la ciudad, desde lo que tiene que ver con el sector público y el privado, ese trabajo conjunto que se viene haciendo en los últimos años, tratar de reposicionar a Mar del Plata dentro de lo que es el escalafón nacional. Decía Julián García, hoy Mar del Plata está en el 4º lugar, está ayudando mucho todo lo que tiene que ver con la mejora en la conectividad, pero en la medida en que esto se avance, bueno, seguramente la ciudad va a volver a estar, le diría, en el podio, como ha estado, bueno, durante muchos años en lo que tiene que ver con congresos y convenciones. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Julián García, donde García hace referencia al proyecto Centro de Convenciones de Mar del Plata. Eso se trabajó muchísimo en la última etapa del gobierno de María Eugenia Vidal, la ciudad de Mar del Plata, el buró de Mar del Plata y el EMTUR hicimos muchísimo trabajo, la provincia también. Ese estudio está, lo que pasa que es al día de hoy, llevamos 3 años de gestión del gobierno actual y todavía el buró de Mar del Plata está esperando que le manden el estudio de prefactibilidad, que ya está terminado, que se entregó en diciembre del último mandato y todavía no lo tenemos como destino, y como siempre decimos nosotros, ¿no? Es un estudio de prefactibilidad para la ciudad de Mar del Plata, no es para la intendencia, no es para el buró, no es para nadie, es para el marplatense que sepa dónde está parado y que sabe que Mar del Plata necesita un centro de convenciones, un centro de eventos en general que pueda albergar 15.000, 20.000 personas en simultáneo. Además, con un trabajo previo que obviamente conlleva dinero, que ha tenido un gasto poder efectuar todos estos estudios que detallabas y que ahora los ven traducidos en una hoja, guardan en un cajón. Exactamente. El buró de Mar del Plata, tanto como el EMTUR, la ciudad en general, puso toda la expertise para hacer ese estudio de prefactibilidad. Se contrató una empresa argentina y una empresa uruguaya, eso lo contrató la provincia de Buenos Aires, se les pagó por supuesto y bueno, y todavía no podemos tener acceso a ese estudio de prefactibilidad que supuestamente debería estar en la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.
Julián, hablábamos al comienzo de la anticipación con la cual trabajan ustedes. Justamente en esa anticipación, ¿cómo ven el próximo año? El próximo año muy bueno, mejor que este año a nivel nacional también te digo, porque hay muy poca disponibilidad hotelera y de centros de eventos a nivel nacional. Mar del Plata viene con muy buena demanda para el año que viene y también con muy buena demanda para el 2024. De hecho, este año ganamos el Mundial de Optimis 2024, que se va a hacer en el Club Náutico, donde realmente vienen mucha cantidad de participantes. O sea, también no nos olvidemos del evento deportivo, ¿no? Mar del Plata tiene mucho en eventos deportivos y ya casi por momentos se pone un poco a la par en cantidad de participantes entre el deportivo y el asociativo o corporativo. Hablamos de la importancia de cada uno de los actores que hay dentro del buró, con quienes tienen que trabajar de forma indirecta. ¿Qué se le dice a ese socio del buró, a ese trabajador, sobre este esfuerzo que hubo que hacer para volver a reactivar toda la maquinaria, ¿no? Y en realidad todos hicimos el mismo esfuerzo, porque realmente fue una especie de volver a aceitar el engranaje que estaba medio dormido durante 2 años, porque fue una realidad. Costó aceitarlo y, como bien te digo, ¿no? El tema presupuestario fue muy conflictivo porque tuvimos en el año presupuestos que duraban 3 días. Entonces uno hablaba en forma privada con el cliente y le decíamos el presupuesto dura 3 días y ellos de golpe no podían rearmarse ni tampoco podían hacer una previsión ni gastronómica, porque la gastronomía sabemos que aumenta día a día, y ni hablar del costo de vida. Entonces todo eso realmente influyó muchísimo y bueno, y veremos a ver qué va a pasar en el año 2023 con respecto a esto, que también estamos con un poco de temor para que no se repita lo que se repitió este año. Eso te iba a consultar, si continúa la inflación que todos los meses aumenta en el interanual en más de un 100%, es prácticamente imposible llevar a cabo la actividad que sea, ¿no? Es imposible, nuestra actividad es más imposible todavía porque es con mucha proyección, son presupuestos muy altos y realmente hoy ya se está comprometiendo presupuestos para el 2024. Entonces uno antes lo ponía en dólares, se quedaba tranquilo, pero hoy ya poner en dólares un presupuesto no te quedas para nada tranquilo, de hecho estás perdiendo plata. Y no estamos hablando, son sociedades sin fines de lucro generalmente las que hacen congresos y ellos no tienen plata para respaldar lo que perdieron en el congreso. Entonces lo que se perdió es lo que no se hace. Por ejemplo, un congreso, hay presupuesto para hacer un coffee break, para hacer un cóctel inaugural y de golpe no hay plata, eso se suspende, eso queda sin hacerse. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Hola, amor. Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pido un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu futuro. Pensá siempre en grande. Pensá en macro. Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar/cámarascom. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.